Bienvenidos, mi gente futbolera, recita futbolera, ¿cómo están? Su servidor Iván Dena y el otro hermano de los Dena, Blancarte Elliot, alias el Tilón. Tilón, ¿cómo andas? Tilón para los cuates. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Ya esperando el clásico. Esperando clásico Tigres Monterrey. Oigan, pues bueno, este es nuestro segundo video prácticamente. Habíamos hecho un análisis silvestre, por así decirlo, de los centros de Tigres anteriormente. Hemos estado buscando la manera de hacer tiempo para generar contenido. No es nada fácil y más por cómo nos gusta hacerlo. Hemos tenido bueno, unos 4 o 5 sesiones donde hemos tratado de grabar y no quedamos en nada porque sale mucha información. Nos Mucha gusta mucho información, tener muchas cosas que ver. argumentos. Sí, digo, el proyecto nació con la intención, somos jugadores. Elio, ¿tú cuánto tiempo has jugado fútbol en el llano o en el fútbol 7? No sé. En el llano, pues, ahorita la mitad de mi vida, yo diría que desde los 10, no, desde los 15 años, ponle. Yo también, yo diría que jugué 20 años, ahorita ya no juego tanto como quisiera, pero nos gusta somos enamorados de entrenar, no por entrenar, no de ahí te va el balón, en su momento era, no, ahí te va el balón y dale para arriba, dale para abajo, portero, tírate a matar. Nos gusta un poquito más el procedimiento. Yo nunca fui bueno, nunca fui de los mejores, no era tan malo tampoco, pero me consideraba una persona un poco más analista. Lo que tenía de juego yo, me gusta más el análisis y en ese mismo tenor pretendo serlo como aficionado, nunca diciendo que soy mejor o peor aficionado, simplemente que es una característica. Tú, Elios, me parece que estás en la misma idea o qué piensas al respecto. Sí, de esos aficionados que más que aparte de ver el partido y analizarlo, es buscar al analista, al DT, que trata de explicar lo que se vio en el partido, ¿no? Poniéndote un ejemplo, estas entrevistas de Menotti, de La Volpe cuando se agarra su pizarrón. Entonces, todo eso tratar de entenderlo y también como que uno agarró mucho de eso y es lo que quiere acá también expresar un poco en cuanto a la cancha y la estadística que también está muy de moda ya en el fútbol actual. Y uno de los puntos que hemos empezado, por el cual hicimos en este video, es el hecho de los expected goals o los goles mal dichos, traducidos como goles esperados, que literalmente la traducción me parece que es errónea, porque te da un concepto para el cual no están diseñados si tomas en cuenta las variables que ahorita vamos a tocar el punto. Pero, Elliot, un mundo en el que te puedes internar tanto como sepas de matemáticas avanzadas y incluso de programación computacional en este tema de los expected goals, ¿no, hermano? ¿Qué son los Sí, expected cabrón. goals? Bueno, primero, para explicar mejor la estadística que es el expected goal, o para decirlo más fácil, el XG, ¿no? El XG, ok. El XG, para de aquí en adelante hacerlo más fácil. Yo quisiera remontarme al pasado cuando veíamos en las estadísticas de cada partido únicamente los tiros hechos, ¿no? Tiros hechos por equipo ¿A y portería los o desviados goles. o cosas así, no? Bueno, ya después, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero ya después salieron los tiros al arco. Ok. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero antes yo no los veía Sí. juntos. O sea, No. no eran parte de la misma tablita. No, no, no. Entonces eran tiros hechos por un equipo, 8. Tiros hechos por el otro, Exacto. 8 o 6, no Exacto. sé. Y luego tiros al arco, 4 y 4. Y ahora recientemente, desde hace ya algunos 5 años, creo yo, en Inglaterra es como que tema de conversación. Pero viendo algunos, metiéndose ahí a investigar algunos youtubers, esto desde el 2017 está, desde el 2010 se le andan metiendo los matemáticos y la afición desde hace como 5 años. Entonces, ¿qué es el XG? Ujú, Términos vulgares y muy certeros, ujú. es la calidad de una chanza para que sea Ok. gol. Ok. Entonces tú dices, ok, el equipo A tiró 8 veces, el equipo B tiró 6, pero de esas 8 veces el equipo A tuvo 4 al arco y de esas 6 el equipo B tuvo también 4 al arco. Ya vas como Ok. diciendo, ok, como que tuvo parejo el partido. Pero si de eso te metes a ver cuál fue el XG, cuál fue la calidad de cada chance que tuvo el equipo, dices, ah, Ajá. cabrón, pues sabes qué, estos 4 tiros que tuvo el equipo B, 2 fueron a la altura del punto penal. Entonces fueron muy buenas chances por la probabilidad que tienes de anotar disparando de ahí, ¿no? Ok. Que Eh, eso es lo que mide el XG. ok. Vamos a ver. Le da un valor, le da un número. Voy a tratar de poner una gráfica
aquí la voy a ponerle el video, para ver si podemos hacerlo un poco más claro. Ahora, me parece a mí, no sé si estés de acuerdo, que no hay una única mejor manera de medir los XG, porque decir, las variables que contempla cada método analítico son muy distintas. O sea, probablemente aquí en México utilizamos las que utiliza Wisecout o Data Soccer, una de estas compañías que se dedica a hacer los análisis de cada partido, pero pudieran variar por décimas incluso, por alguna variable que contempla una y una variable que no contempla otra. No sé si estás de acuerdo en eso. Totalmente. Dependiendo de estas, no sé, por decirles casos de datos, ¿no? Que no sé exactamente cómo llamarles. Es Wisecout, Opta, son estas que se encargan de meter datos y sacar las estadísticas de estas de XG. Hay también la otra que refleja después del XG en contra. El against, Y de esta sí. se hace una comparativa y XG en contra da una división ahí de XP, o sea, los puntos esperados. Entonces van saliendo cada vez más estadísticas dependiendo de las variables que cada quien meta. De esas variables pueden ser que había defensas o no cuando se hizo el disparo, ¿no? ¿Cuántos jugadores había entre la línea de meta y el momento del disparo, ¿no? El ángulo, si se hizo con la cabeza, si se hizo con el pie. Entonces, si era contragolpe, o era jugada más elaborada, o era balón parado. Todas estas variantes dan una XG, pues, diferente, dependiendo de con quién lo estés viendo. Ahora, por ejemplo, yo estoy viendo aquí un análisis. Aquí voy a poner un análisis. Hay mucho más información de esto de fútbol de Europa que el de mexicano, por ejemplo. Sí. Aquí yo te voy a compartir una página. Por ejemplo, déjame la pongo aquí. Compartir esta página. ¿Sí la alcanzas a ver ahí? Sí. Aquí lo que nos está diciendo, estamos hablando de una gráfica que se le hicieron a Luis Suárez en una página que se llama Stat10 Football. No estamos diciendo que esté bien hecha o mal hecha, simplemente es una característica por poner un ejemplo, gente. No queremos decir que estos son los buenos, para nada, no es la intención. Pero, por ejemplo, yo te preguntaría, yéndome a la parte de arriba donde dice, de derecha arriba, dice 7.65 XG, entre paréntesis 10 goles, 51 disparos. ¿Tú cómo interpretas ese número? Que son los totales. Ok. O sea, hizo 10 goles. Ajá. Su XG era de 7.65, o sea que debió meter de 7, 8 goles. Ajá. Metía de acuerdo a sus posibilidades. A las zonas de las que disparó. Ok. Entonces, y de esos 7.65, ajá. Entonces te preguntaría. Entonces aquí, él hizo 51 tiros. Ajá. Y todos esos tiros sumaron 7.65 de, ¿cómo se dice? De probabilidad de gol, ¿no? Estamos hablando de que voy a tratar de acercar la gráfica. Estos son los 51 tiros, todos estos. Todos esos, uno de media cancha también había andado. Aquí anda uno de media cancha, sí es. Aquí están graficados como gol, no gol, bloqueado, foot o otra parte, con el pie o con otra parte del cuerpo, un cabezazo, free kick. Aquí están identificados, ¿no? Y aquí están identificados los 10 goles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 goles. Bueno, aquí vienen más, güey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, sí, viene uno goles. más, ¿no? Viene uno de más. Bueno, ¿qué más da? A lo mejor no es tan confiable la fuente, pero nos sirve para hacer una referencia de qué trata esto. Quiere decir entonces de que hay esta 7.65 está calculado a partir de la dificultad que tuvo en cada uno de sus disparos. Ajá. Habrá algún disparo de punto 15, otro de punto 90, otro de punto 99. Entiendo yo que por disparo, a partir de esta gráfica como ejemplo, no puede haber, viendo la barra de la derecha, no puede haber una oportunidad de disparo que sea 1.1 por un disparo. ¿Por qué? Porque quiere decir que no puede ser un 110% de probabilidad que metas gol.
Ajá. No, Está sí, exacto. Ni siquiera un 100%, porque pues hemos visto jugadores que la vuelan en la raya, ¿no? en la raya, exactamente. Entonces, Y hemos visto jugadas imposibles como, no sé, este tiro de media cancha que marca aquí Suárez, pues sí tiene su probabilidad de .0001 quizás. 0,00001, ¿no? Ajá. Ahora, ¿por qué? Pero ¿por qué arriba nos pone el 7,65? Aquí es algo que tiene, una de las críticas que tiene este tipo de cálculos de gente que analiza el fútbol, por lo cual a veces no les da peso o no el peso que pudiera llegar a tener, eh, es que dicen, ¿cómo vas a tú a contabilizar el punto 9 de un disparo, el punto 8 de otro disparo, el punto 7 de otro disparo, el punto 07 de otro disparo? Entonces, dentro de Uh-huh. los tiros, los 51 tiros, él sumó 7,65, ¿sí? Pero Uh-huh. lo que dicen ellos es que no puedes sumar un 120%, no puedes llegar a tener un 765% de probabilidad. La conversión del número es donde está el gran error para evaluar qué tan buen futbolista o no es un jugador, o un delantero en este caso, ¿no? Cuando los mides por X gol, o el equipo en sí. Son de las grandes Uh-huh. críticas que tiene este instrumento de los famosos XG o X goals o goal expected. Eh, en este Pues caso, mira, ¿tú qué opinas? la gráfica esta, bueno, la medición nace desde que creo que fue la Liga Inglaterra, la inglesa, perdón, cuando dicen, todos analizamos lo de, no sé, 10 temporadas, Uh -huh, 10 goles, todos los goles que hubo durante 10 temporadas. uh -huh. Algo así fue el número de temporadas. Entonces crean un mapa de calor, así Ok, como está aquí esta barra de la derecha, algo similar, en ajá. donde dicen, ¿sabes qué? De los, no sé, de los 300,000 disparos que hubo, o bueno, de los 300,000 goles que hubo, 200,000 fueron de esta zona. Ok, 100,000 fueron de esta zona. ¿Sí me explico? Entonces van sí, gradualmente separando de dónde caen más goles o de dónde han caído más goles durante el tiempo y determinan las zonas de donde es más probable que caiga. ok. Entonces, al hacer las mediciones, se ve ahí tiene 7.8 de expectativa de gol o de probabilidad de gol, sumó de todos los disparos que sumó. Uh -huh. Sumó de .01, sumó de .1, sumó de .2, de .20, no sé si haya 25, ¿eh? Pero si es .2, .4, .1, .7, yo creo que .6 ya es una buena chance. Ya es una buena chance para hacer disparo. Se pudiera decir, como luego decimos en el barrio, era medio gol. Ándale, ¿sí? ¿No? O bueno, si lo traduces a esta gráfica o estas zonas en donde sí puede caer gol, ya te puedo decir, no, pues eran 3/4 de gol. Uh -huh. O Sí, sí, sí. era, ¿por 75% qué? probabilidad. Te la puse para que la empujaras en la raya, ya era un 90% de probabilidad de que fuera gol, ¿no? Ajá. Sí, Ya pasándolo a algo más exacto y más preciso con los números. en el barrio podríamos decir que te metes un pedo y la metes, güey. Te tienes un pedote y la metes y ya la empujas. Eso sería un SG alto, güey. ¿No? Ándale, ándale, sí, hasta acá. Así como el Chicharito, el primero que metió contra Chelsea en un amistoso, ¿El Manchester? en el Manchester, que lo metió con la jeta. Ajá. Ahí había un XG alto porque incluso le pega mal y le pega en la cara y luego se mete. Bueno, ese güey, la forma que metió el gol, el cálculo, a lo mejor sí le bajó el XG, güey. Porque el Entonces, calcachete no creo que esté considerado dentro de las a lo variables. mejor le bajó. Entonces, sí, es, por ejemplo, es dónde se toma el disparo, ¿no? Dónde el jugador decide disparar es la probabilidad que lleva el disparo. Uh -huh. Lo sumas y dices, ok, en un torneo este vato hizo 51 tiros, ok, ¿cuántos partidos eran los de Suárez? Y 51 tú lo, tiros. No dicen cuántos partidos. entonces tú lo puedes evaluar Ah, en mil cuanto trescientos a treinta y cuatro minutos. Déjame te la comparto otra vez. 1374, ¿qué serán? Media temporada. No, son como 12 partidos. Digo, si lo redondeamos, da 90 entre 1334, te da eso. Uh Bueno, -huh. 1334 entre 90. Ponle que 12, 13 partidos. 300 minutos. Entonces, sí, por ejemplo, ahí se ve cuáles son bloqueados y, y si tomó un disparo fuera del área, pues es menos probable que entre, fíjate, el color de los de fuera del área, de los de dentro del área, ¿no? Hay Sí, más amarillos, se más pintan más verde verdecitos, y amarillo dentro del área. porque es más probable que pegándole de ahí, entre.
Sí, bueno, te voy a poner otra gráfica, por ejemplo, estoy googleándola, la verdad es que no sé qué tan confiable sería, pero sirve para efectos de ejemplificar o Ilustrativos. ilustrar. Sí, sí, Ajá. sí. No sé si alcanzas a ver ahí esta Ah, ya la veo. imagen, la voy a hacer más amplia, donde aquí, al centro se ve más rojo porque es más probable que caiga gol y lo azul te ilustra que es más difícil que caiga gol, ¿no? Sí, sí. Tomando en cuenta el ángulo de disparo también, si lo haces de la esquina del área o el área chica, estás en el área, estás cerca de la portería, pero es mucho más probable meterla si tiras de frente al arco, Exacto. completamente de frente al arco. Exacto. Ahora, por ejemplo, en esta gráfica, Elliot, ¿de qué nos habla esta gráfica? Ahorita les vamos a hablar de dónde la estamos tomando esta página que está bastante interesante para los que se quieran meter en este tema de los XG y hacer tener una buena criterio para utilizar este número. Creo que vale la pena. Nos vamos a ir un poquito más profundo con temas matemáticos. Este autor es muy matemático aplicado al fútbol, incluso utiliza como herramientas como Python, que son herramientas utilizadas en tecnología ay, perdónenme el término, es el Machine Learning. El Machine Learning hay un sistema que se llama Python y él utiliza también ya, este autor en particular lo utiliza en temas futbolísticos. O sea, estás hablando de que ya son, pues, grandes ligas, güey. O sea, ya un Machine Sí, Learning es hablando de hábitos de consumo, cómo se calculan y todo ese tipo de situaciones, ya lo están metiendo en la SG y no era de que tardara mucho porque hay mucho dinero en el fútbol y no estaba lejos la posibilidad de que esto sucediera. ¿Qué hay con esta gráfica? ¿Qué nos puedes hablar de ella? bueno, fíjate, las matemáticas siempre estuvieron bien, muy pegadas en esto, más porque, bueno, pues es un número, obviamente, ¿no? Pero los que lo crearon esto creo que fueron unos holandeses y esta forma de que te digo cómo nace el XG fueron con la Liga Premier, pero unos holandeses que le metieron números y que vatos que no sabían de fútbol. Nada Ujú, más de repente los contrataron y ujú. dijeron, pues va, vamos a crearlo. Diría Jonás el de Plastilina Mocha en alguna entrevista que le hicieron. Eran unos vatos millennials, güey, que estaban en un sótano y les dábamos de comer pollo frito y estaban con una computadora tecleando hecho madre, güey. Pues haz de cuenta, este vato, precisamente este vato es aficionado de Liverpool, Ajá, es de quien más habla en su YouTube. ajá. Para quienes lo quieran buscar, el vato es Soccermatics, Soccermatics. @Soccermatics en Twitter. Ujú, Y es un vato, profesor de matemáticas aplicadas que le da duro a esto, le gusta el fucho y ha creado este modelo, su propio modelo. Cuando digo modelo, quizás Wisecout tiene su propio modelo, ok. Opta tiene su propio modelo. Yo Entonces, haría un paréntesis, hermano. ¿Quiénes son Optra y quiénes son Wisecout? son estos vatos que yo les digo casas de datos que Ujú. manejan sus propias estadísticas, ¿no? Ujú. A detalle, te hablan de A pases a detalle. profundidad, barridas, Exactamente. haremos un tema, yo creo, haremos un programa más adelante, ¿no, canal? De Wild Scout, esa es la que tenemos acceso, Ujú. y ilustrarle cómo viene la información para que la puedan dimensionar. Entonces, este vato crea su propio modelo y en su página de YouTube explica esta teoría que él tiene, es su teoría, Ujú, y nos dice cómo podemos usar el XG. Entonces, primero nos dice, la línea azul es ok, es el XG y la línea roja son los goles. ok. Si tomamos un partido en particular, uno random, el que sea, y de ahí sacamos un XG y los goles reales, pues va a haber ahí mucha confusión, ¿no? Porque no nos da los datos certeros. Suponiéndote aquí en la Liga de MX, el de Monterrey contra Juárez, Ok. que hubo goles de a montón, Fueron pero es el seis, único, pero creo que es el único partido en el que han metido 3 goles, ¿no? O más. sí, fue 6-1, ¿no? Sí, o sea, 3 o más. Ujú, ok, ya. Entonces, entonces creo que no han repetido ese marcador de diferencia de 3. Por lo tanto, analizar ese partido te puede dar datos muy, datos no precisos, ¿no? Ujú. Entonces, este vato dice, tomando en cuenta que son 38 partidos abajo Ujú. en Lo la que es X, que es la lo que es la Liga liga inglesa, Premier. ¿no? Ajá. La Barclays, bueno, la O Premier. bueno, las europeas, creo que todas son de 35, 36 Sí. partidos. Entonces, nos dice en qué momento podemos usar el XG, entonces, para
términos de mediano plazo. O sea, desde la mitad del torneo para atrás. Ahí es donde más conviene. Es donde más conviene. Es decir, Él, agarrando, desde el perdóname, 5-6, tú ves, acá sabes mi puntero. Simón. Por ejemplo, él dice que a partir de la 2 para atrás, o sea, del juego cero al segundo, sigues un reporte que es un match report only. ¿Qué significa esto? Estás apenas juntando información, no Ok, tienes ya. nada preciso. Sí, no, o sea, estás apenas en el levantamiento de datos, ¿no? Ey, De la 2 a la 6 haces un XG report, o sea, empiezas a hacer los cálculos, ¿no? ey. Y luego contrast XG and goals de la 6 a la 17, ponle 16. ¿A qué se refiere esta parte, esta división que tiene aquí? Sí, mira, estas dos líneas, si tú tomas el punto en donde dice XG Report, esas dos líneas Ajá, esta de punteadas, aquí, esta de aquí. ajá, estas dos líneas punteadas están más o menos a la misma altura, ¿no? Sí. Que una es la línea roja y la línea azul. Oh, ya entiendo, sí. Sobre el eje de Y, ¿no? Está punto Sí, 5, entonces están muy parejas, por sí, lo aquí. tanto, vale la pena tomar en cuenta Ok. si tu XG es de 3 Ajá, y tiene 7 goles ajá. reales, entonces tú dices, ok, estos vatos están metiéndola durante estos 5 partidos, estos vatos están Sí, metiendo, de aquí a aquí. sí, están metiendo 4 goles de más. Me da la impresión, así una conclusión silvestre, de que estos Ajá. van a dejar de anotar en un punto. Es decir, después va a rayar aquí, de aquí a aquí, Es la comparativa. es decir, desde aquí hasta aquí, se van a parear. Van a estar muy apegados el XG esperado contra el real. O deberían, o sea, O deberían, ajá. simulando. Ajá. Si tú tienes que los goles reales de tal equipo son más que su XG, tú dices, tú sacas una conclusión silvestre, ¿no? Ujú. Como creo que le pasó a Toluca al inicio del torneo. Que estaba muy, muy apareado, ¿no? Estaban muy Muy por pegados. arriba. Ajá. Entonces, ya él puedes hacer como que tu comparativa, tu muestreo, por decirlo así, y ese va a ser con qué lo vas a comparar durante el resto del torneo. Ahora, menciona vete hasta la jornada 15, por ejemplo, ahí en la gráfica. Aquí. Esta línea punteada, ¿no? Que nos da. Ah, esta de aquí. Ajá. Y márcala junto con. Déjame la busco en una verde. Aquí la voy a marcar, aquí está. Aquí está Ahí está. en los goles reales. Aquí Sí, está. ahí, bueno, pues ahí ya se nota que los goles reales son más, en este caso, De los esperados. que, que los de los esperados, ¿no? Ujú. Aquí está esta es la diferencia, es el gap o la diferencia que hay. Aquí Sí, en estos ponle dos tú que puntos. una diferencia que marca la Y. 3, Está 4. punto 33, por ejemplo, y punto 2, güey. Es decir, punto 2, hay punto 13 de diferencia. Aquí es Chale, de, entonces podrías, a lo largo de estos 15 partidos, 16 partidos, ajá, pues ya estás notando que en este caso son más goles reales que el XG. O sea, durante 15 partidos, 16, estos vatos ujú. siguen haciendo chingos de goles, a pesar de que su XG es más bajo. Ahora, aquí cabe hacer una aclaración. Esta gráfica es un análisis numérico de X equipo. No, 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 Ajá, no sé, no no es un sabe. ejemplo específico. Sí, no sé si aquí probablemente aquí en la página, le dejamos la página en la descripción del video, pero probablemente en la página habla más a detalle de lo que el estudio que él está haciendo aquí. Pero para nosotros el fin que lo estamos utilizando es darle una explicación menos silvestre de lo que lo podemos hacer si lo platicamos Elliot y yo nada más. Ajá, es como que darle como que un porqué a todo, ¿no? Como, no para que Exacto. no digan, esto se lo sacó de la mano. Sí, claro. Hay un fundamento, ese es nuestro fundamento, vamos a decirlo. Y para terminar con la teoría de este vato es lo que dice que a partir del mediano plazo, o sea, la mitad del torneo para adelante, Ajá. lo mejor para tomar como referencia ya son los goles reales. Es decir, de aquí hasta la fecha, de aquí, toda esta parte de aquí, este tiempo, Hasta el final del torneo, lo mejor es tomar en cuenta ya no tanto el pues, XG sino para predecir, en los goles reales. resultados o el performance de un equipo, no el desempeño de un equipo, Exacto. sino los goles reales. Equipo o jugador, ¿no? Dependiendo. Sí, porque quizás ese torneo anduvo muy bien tu delantero, ¿verdad? Entonces va a mojar todas las que intente. Ujú. Y es cuando, en el caso de Mena, por ejemplo, cuando León
tuvo arrolló, ¿no? Que tuvo como 9 Claro. goles y 9 asistencias, algo como que muy fuera de la normal. Pudiéramos hacer un caso, hablando, por ejemplo, ahorita que decíamos de acá de la liga inglesa, quisiera yo haber visto el XG que traían para Leicester al principio de temporada y para Joe Mardy, que al final, Ujú. pues yo creo que Vardy metió mucho más goles de lo que se estaba esperando, ¿no? A partir de lo que había en los análisis que traían de Vardy en los años anteriores. Es decir, hubo un brinco bastante grande en cuanto a lo que se obtuvo con Vardy y con el equipo en general, ¿no? Ahí era muy complicado predecir eso, o sea, numéricamente no lo sabías, güey. No sé si para entonces ya tenían esta herramienta más, Ya estaba tan madura. más afinada, sí. Porque te puedo decir que otro de los usos que tiene el XG es escautear jugadores. Ese es muy usado pero eso es más para los delanteros, ¿no? Tanto delanteros, porteros y defensas. Bueno, también tiene su uso en la táctica, Sí, en la el táctica, video y sí, todo eso. claro, sí, claro. Entonces mencionan muchos diferentes, dependiendo con quién lo veas, es lo que te va a decir, porque ahí es donde está la controversia. Yo vi específicamente tres fuentes Ajá. y unos dicen que no es bueno para predecir partidos, otros dicen que es mejor para escautear jugadores y otros dicen que es para evaluar el desempeño del equipo en un muestreo grande como un torneo, ¿no? Ok, aquí quiero hacer un paréntesis. En alguno de ellos te menciona, o a los que tú has considerado, yo ahorita te doy mi respuesta, en lo que yo he visto de gente que está metida en esto, en ninguno de ellos te habla de que a partir de analizar el dato aislado del XG, puedes tomar una decisión de qué tan buena o mala temporada tuvo un equipo o un jugador. Aislado, me refiero a que nada más te vas a ir a ver ese dato y ya sobre ese dato tú vas a tomar, fue buena temporada, mala temporada. En mi punto, yo Ujú. digo ninguno de los que realmente conocen del tema, no un reportero, no un analista como tú y yo en el sillón o aquí en la comodidad de la computadora, de los que he alcanzado a apreciar, de los que verdaderamente se meten al número, ninguno recomienda tomar ese dato aislado como un factor de decisión para tomar una o formular una opinión. ¿Tú has visto alguno con ese grado eh, de que se meta tanto el número que tenga ese tipo de posturas? Ujú. Para nada, fíjate que eh, cuando haces entre más información tengas mejor, ¿no? Ujú. Entonces, el caso lo decía Castillejos, el caso de Mena cuando tuvo sus 9 asistencias y 13 goles, algo así. Mario Castillejos, ¿te refieres? Mario Castillejos decía, tú no puedes contratar un jugador nada más por un torneo que hizo, Ujú, tú no deberías, ujú, porque ese es el pick del jugador. Mejor échate un clavado a las 3 4 temporadas atrás que tiene, si tú quieres nada más en la Liga MX, o si tú quieres ver más a fondo ujú, cómo jugaba antes de llegar a México, ujú, para saber si te va a volver a dar esos 13 goles, 9 asistencias en el futuro. ujú. Entonces, hablando de matemáticas o de ciencia en este caso, lo mejor que puedes tener es más información. Y nadie te dice que ¿cómo se dice? Que te dice algo ese número. Por Ujú, ejemplo, Guiñac ok. o Carlos González con el torneo que están teniendo ahora Ujú, en XG. Yo, como quiera, no. Si me lo ofrecen a Guiñac, yo para mi equipo X, me lo traigo. Porque aparte de que ya sabes la calidad que tienes, te pones a ver sus números de XG desde que llegó a México, son muy buenos. sí. No me atrevería a decir así por encima que su XG está, perdón, que su cantidad de goles está por encima de su XG, Ok. que es uno de los usos, ¿no? Evaluar a tu striker, a tu delantero. Ahora, por ejemplo, en ese sentido, hablando del caso de Mena, que tú hablabas de Mena, déjame ver si, por ejemplo, voy a buscar en Statistics, que son de los que yo sigo, con los que empecé a indagar un poquito de este tema del ex-goal. Uh -huh. El caso de Mena, Paco Gémez decía que, a ver si viene aquí sus números como para decir, Ángel Mena, ¿cómo vendrán acomodados? Ángel Mena, Ángel Mena del León.
Paco Gémez decía que él lo había traído como volante por derecha. Lo dice en un video de coach en español. De coach en español. Dice Paco Gémez, yo me lo traje porque en Ecuador lo había visto cómo jugaba y me gustaba que era volante por derecha y no tenía mucho ida y vuelta. Cuando llegó a México me di cuenta que no tenía mucho ida y vuelta, pero lo que hice fue meterlo al centro y aprovechar un carrilero que iba por la banda que iba, era el que tenía el sacrificio, ¿no? De ir y venir. Pero en Cruz Azul nunca llegó a jugar, que es donde lo tuvo Gémez, como juega en el León, ¿no? Es decir, el pico no llegó en León, no llegó en Cruz Azul, y incluso tres ni en Ecuador, llegó aquí en León y con Ambriz precisamente. Voy a compartirte ahorita el radar de Mena que tiene Statistics para ver un poquito ese dato. ¿Sí lo alcanzas a ver? Sí. Fíjate que aquí en el radar de ellos no trae el XG, no lo viene considerado. Tiene... ¿Qué dice XG? Ah, no, XA. sí, tiene el XG y el XA, Asistencia. la asistencia, sí. Pero no viene solo. No viene solo calculado, fíjate, yo quería verlo calculado como para ver. Que este es como ponía el Winning Eleven, ¿no? Y el Pro Evolution Soccer, las características de Sí, sus jugadores. así es muy similar. Es muy similar la gráfica de radar. Ahora el FIFA ya también lo usa. Bueno, en el caso de Mena, ya no, bueno, no pudimos sacar este dato, pero entonces, si en su momento dado el León hizo este análisis, como lo decía Mario Castillejos, por tener una referencia, y volviendo al caso de Mena, entonces, y al caso de los tomar los datos aislados, si te hubieras ido con Mena a lo que había pasado con él en Cruz Azul y a lo mejor con Ecuador, no lo hubieras llevado a León. Exactamente. Porque desde ese momento el XG de Mena en Cruz Azul era muy malo. Güey. Sí, claro, pues bueno, también tomando en cuenta que si jugaba más atrás o como dice Gemes, que lo tenía más de vuelta, su XG va a ser muy bajo, ¿no? Iba a bajar en comparación a los goles que llegó a hacer aquí en León. Sí, claro, yo creo que ahí también está influye mucho el cómo ve el fútbol el profe Ambriz como para decir, ¿sabes qué? Este vato me gusta más porque este juegue más cerquita. Y le voy a buscar un aliado y le voy a buscar quién le cubra el espacio cuando se vaya. Entonces, Exacto. entonces ahí tuvo mucho que ver eso y no tanto el número. Pero si te vas a los números y lo quieres poner arriba cuando se supone que jugó abajo 2, 3 torneos antes, si jugó de lateral y lo quieres subir a media punta, pues ahí ya cambia la cosa, ¿no? Ya cambia. Aquí pudiéramos hablar también entonces, ya como para ir cerrando este tema de los XG, que hay mucho por hablar. Si alguien tiene algún tema en particular, con gusto lo podemos ver en situaciones posteriores. Cerrando un poco el tema, yo diría, el XG no te puedes guiar a que sea un número para tomar una decisión, en primera. Y segunda, hay que ver cómo se calcula el XG. No, porque va a haber muchas variables. O cuál es la fuente y conocer cuáles son las variables que se están tomando en cuenta para definir ese número. Y estoy seguro que dentro de los análisis que veas de página a página o el que tú hagas como tú mismo como analítico, porque también lo puedes hacer, pudiera variar mucho. Esa será una de mis conclusiones. ¿Cuáles serían las tuyas? Fíjate que yo creo que sí es importante el número, pero todavía es un complemento, ¿no? Todavía faltan muchos números que desarrollar, como para decir, como para ver la estadística sin ver el fútbol y decir, ¿sabes qué? Este jugador es bueno. Porque está el caso de Mena, que lo estamos llevando todo este rato. Fue ahí el gusto y el ojo del DT que dijo, este vato lo va a mover en otra posición. El caso de Navarrito, también en León. Lateral toda su vida, ahí alinea cuando empieza el partido, pero lo ves acá haciendo paredes con Chapito, ¿no? Entonces, el número sí juega, pero te da, ¿cómo decirlo? Te da nada más, le tienes que poner contexto a ese número. Exacto, Puede ser contexto es la palabra. engañoso. El Contexto es la contexto palabra. a cada número que vayas a buscar y pues viendo ya después cuáles son las ventajas y desventajas del XG y todo lo que se puede desarrollar a través de esa nueva estadística que está saliendo.
Yo también creo que el SG todavía no llega a ser tan maduro como lo va a ser en un futuro y cada año que pase va a tener y con las implementaciones que va a tener, por ejemplo, del Python que decimos hace rato, eh, va a crecer mucho. Al día de hoy, y como decía un comentarista argentino, el hecho de que se estén estandarizando campos de juego en cuanto a medidas, en cuanto a características del césped, te va ayudando a equilibrar un poquito las variables, que no sean tan distintas. Hoy, meter un cálculo de XG en el juego de ayer de Venados contra Cimarrones en la Liga Expansión, esos mismos equipos ponerlos a jugar en el pasto de cualquier otro campo de primera división, pues altera mucho porque el pasto estaba horrible ayer, ¿no? Y sobre todo, algo que va a ser muy complicado, pero que en algún momento yo creo que es la siguiente etapa del fútbol, es meter la parte emocional y parte personal de los jugadores. Cada vez se va a meter, vamos a llegar al punto de que ya lo numérico no va a ser suficiente y por el hecho el tener perfiles personales de los jugadores, y voy a poner ejemplo otra vez de León. Ángel Mena es un tipo que, de lo que se habla, vamos a entrar al campo de los rumores, pero que era un tipo con el que no pudo entablarse bien, no generar una confianza con sus compañeros. No entró en ese nivel de socialización. Y un tipo como Ambriz, un tipo que se dice que hasta en América tuvo problemas con jugadores que lo encaraban y lo hacían menos. Pues a lo mejor con Mena, el hecho de que lo haya apapachado el profe Ambriz, pues le dio la oportunidad de desarrollarse y explotar, ¿no? Se habla también de que Guiñac tomó la decisión de venir a Tigres porque conoció a Tuca y le gustó el liderazgo de Tuca. Entonces, el tipo de liderazgo también va a medirse en algún momento en el fútbol, es tema para otro programa de Vida Bien, pero el SG te va dando un cierto número que no conviene tomártela a todos. Si yo quisiera un día dialogar de fútbol con alguien, podemos hablar de SGs para tener un tema común, punto común. Pero si yo quisiera un debate, ganarlo con SG solamente, no lo usaría solamente ese argumento. Sí, porque es un número que está condiciado, porque fíjate, una de las desventajas de esto es que no te dice el estado del partido o cómo se dio el partido, ¿no? Que pues Exacto. puedes decir, ¿sabes qué? Tal equipo tuvo más oportunidades de gol. Sí, pero pues cuando anotas al minuto 10 y te tiras para atrás, pues para que atacas más, ¿no? O sea, dependiendo de los estilos de juego también, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Entonces este equipo tiró más y más y más y más, pero pues porque iba perdiendo. Yo con la Hoy, ventaja, pues juego de otra forma, ¿no? Y eso el XG te da el dato, pero si no te da el contexto, pues estás perdido. bien fácil. Gol de Maxi Rodríguez contra México en Alemania 2006. Pinche gol de otro partido, güey. Y ahí si sacamos el XG de ese tiro, no sé cuánto sea, .2, tal vez, .15, no sé cuánto sea el XG de ese disparo que terminó en gol. Y lo ves con el contexto del partido, las oportunidades, a lo mejor el XG global de México fue mayor, porque tuvieron Ajá. más claras, tal vez, ¿sí? Pero al final del día ganó Argentina con ese gol y si te vas con el puro análisis de los XG o de tiros a portería incluso, México debe haber ganado, pero es el deber, no existe en el fútbol. Exactamente. Sí, es como que te da como esa mirada más profunda del merecimiento en los partidos, por ejemplo, Ujú, ujú. pero todavía necesita contexto. ¿Te parece bien si la próxima ocasión hablamos de Y Scout, que son la página que nosotros vemos para platicar tú y yo de fútbol, y platicamos de qué son cómo es la página, qué datos vienen, qué es lo que se puede realizar a partir de eso y que la racita vaya comprendiendo un poquito más de cómo se puede dar ese análisis, de Sí, lo yo que creo que es cuesta? lo que cuesta también para quien se quiera meter, porque pues están las páginas como Statistics que te dan ese dato, ¿no? Te lo ponen en una imagen, pero pues estaría bien también cómo medirlo, de dónde sale y todo eso, pues son de estas casas de datos que les digo yo, pues no sé cómo llamarles. Sí, sí, sí. Y si está muy de moda, es muy controversial y merece la pena porque de aquí van a seguir otros nuevos datos que pues yo creo que van a terminar explicando todo eso que tú mencionas, tanto el aspecto psicológico y todo eso. Y bueno, y que estas casas de datos, sí sabes cómo hacen el cálculo, ¿no? Que tiene una persona viendo el juego y vas poniendo los datos en una pantalla, en una computadora donde ya están predeterminados, pase a gol de fulano a sutano. Ahí entra la margen de error de que ¿De el la que lo está, percepción? de la percepción.
Es Como algo de... creo que hubo una ahí, como dato curioso, ¿verdad? Creo que le cuentan a Busquets asistencia, Ujú. un pase que le da a Messi en Ah, tres de cuartos de cancha un y que él se quita taconazo, 4 o ¿no? 5. Sí, sí, creo que sí, o dices tú, ¿cómo le dan asistencia? Porque creo que la tocan más con un talón, con el talón, algo así, ¿no? ¿No es esa? En el medio, Sí. en el Haz carril de cuenta que central. la recepciona, la Ujú, recibe, la deja ujú, muerta ahí, pasa a ujú. Messi y se la lleva. Sí, sí, algo así, algo así, algo Y así. luego se quita 4 o 5, le hace gol al Madrid y se le cuenta como asistencia a Busquets. No manches. Que dice la gente, dice, oye, es la asistencia más fácil que tú has tenido un jugador profesional, ¿no? Sí, Sí, y sí, sí, pues sí. es percepción todo eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, para mí eso no es asistencia, eso sería pase, tal vez. Y deja tú, sería pase hacia atrás, Más o menos podría haber sido. ¿no? Porque no sería pase para adelante. Sería Es pase hacia lateral, atrás es lateral. o lateral dentro del campo contrario, eso sí. Para mí no es asistencia cualquier pase que te dieron y que te tuviste que quitar a uno. De verdad, eso ya no. O que tuviste, o incluso, si te pones más estricto, digo, si tú me dices, oye, fue asistencia el centro que le metieron a Hugo Sánchez contra el Logroñés en el gol que metió de Chilena, y digo, pues es que chinga madre, pues ese parecía más centro, porque A la viene olla, atrasado, ¿verdad? viene malo, Sí, sí. es un mal centro, porque nadie le iba a rematar atrás y venía atrás de Hugo Sánchez, y Hugo Sánchez la convierte en gol. Entonces diría, chingado, vuelve el término de apreciación, como en todo en la vida. Podemos hablar de filosofía también en este sentido, pero que vale la pena bastante analizar. Ese tipo de comentarios, de análisis o de editoriales vamos a tener tanto Elliot como yo próximamente. Le vamos a tratar de pegar también al análisis del partido, de lo que pudimos ver. A veces nos vamos a agarrar él y yo, y ustedes también con nosotros, en discusiones y formas de ver el fútbol, pero eso es lo bonito, ¿no? ¿Algo más que haya que comentar, Elliot? Pues nada, para meternos más a esto, bueno, recomendar las páginas estas de donde saqué la información. Se los ponemos en la descripción del video. Las ponemos en la descripción del video. Son 3 cuentas, todas de habla inglesa, porque yo creo que Es donde más es contenido hay. información de segunda mano, no Uh-huh. de primera mano, porque la primera mano sería el mismo creador del XG, ¿no? Por decirlo así. Uh-huh. Pero yo creo que la información que tenemos acá en México es como que todavía ya muy manoseada. Exactamente, terminan mucho ahí ya muy desvirtualizada de la idea original, en un intento o en un pro de customizar o tropicalizar lo que allá Uh -huh. aplica y lo que acá no, ¿no? Pero sigue habiendo datos que nos gustaría, o a mí en lo personal me encantaría ver aquí en México más factibles, como cuál es el promedio de distancia que recorren los jugadores, cuáles las cantidades de sprints que realizan, a qué velocidad, y compararla con la liga inglesa, por ejemplo, la liga española o de los equipos élite del mundo, y decir, a ver, mi equipo, el Morelia, mi equipo, el Zorros de Culiacán, o Tigres Todos. o Rayados, ¿qué ¿Qué tan tan lejos lejos estamos, están? güey? ¿Cuál es la velocidad de pase en medio campo? Los pases laterales en promedio, ¿qué velocidad llevan? Que a lo mejor en Sí, Europa sí los miden. O los cambios de sí, sí, juego, ¿de qué claro. velocidad tienen? Y así los comparas con México y dices tú, bueno, ¿qué tan difícil es jugar en Europa? Así lo puedes medir, güey. Exacto. O sea, tal cual lo que es el XG es darle un valor a la diferencia de calidades, ¿no? Que tú Exacto. des el nombre Sergio Ramos, ¿por qué es tan bueno? ¿Por qué es mejor Van Dyke? ¿Qué le falta a mi Huguito Ayala para llegar a eso, no? Ah, bueno, pues le falta correr a tanta velocidad, le falta esta anticipación al partido, una velocidad tanta en las pases. Entonces, darle un valor a todo te pone en el nivel de la regla, ¿no? En tal número. Y eso es lo que Claro. se busca con todo esto. Pero que también tendrías que analizar sobre un contexto. Sí. Que ya de entrada, por ejemplo, Hugo Ayala, que ponías como ejemplo con Tuca Ferretti, pues sí es complicado, ¿no? Porque con Tuca yo estoy seguro que los sprints más rápidos o de más alta velocidad son cuando no tienen la pelota y están viendo a su portería, es decir, cuando están en una transición ofensiva-defensiva. Sí. Porque Porque se viene la contra del rival. ajá, en la fase ofensiva o cuando recuperan pelota y van hacia el ataque, son muy lentos. Entonces ahí Flotan mucho. sería injusto analizar a cualquier jugador de Tigres contra alguno que tenga un juego directo, por ejemplo, que todo va a ser mucho más rápido. O el Sí. Puebla, por ejemplo, si midiéramos la velocidad en los sprints de Puebla con los de Tigres cuando tienen la pelota, pues para empezar, ves que Puebla tiene 4 o 5 personas adelante de la línea de la pelota. Entonces ahí ya sería desbalanceado, es medir peras con manzanas, creo yo. Pero pues sería interesante verlo y darle formato para ver qué tanto te puedes ir para tomar una decisión como analista o fanático, como lo somos nosotros, que nuestro fanatismo no lo llevamos a las barras, pues muy respetable, Aficionado o de a la cerveza, cancha. diría Mario O Castillejos. sea, somos de cerveza, yo también soy de cerveza, pero me gusta también agarrar el número de por medio. Eso es
no soy mejor, no soy peor, simplemente soy distinto a los que les gusta decir que fuera Tuca, fuera Tuca. Que bueno, yo Para descanse el grande Castillejos, ¿no? sí, 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 que Pero se bueno, extraña al entonces nos tío. vemos en otra ocasión o qué. Nos vemos en la siguiente emisión. Vamos a procurar que esto sea semanal. Por temas de horarios, tanto de Elliot como míos y laborales, estamos grabando esto a la hora que antes de que él se vaya a trabajar y a la hora que yo pueda hacerme un espacio aquí en la chamba y la casa, etcétera. Pero vamos a tratar de ser más constantes. Ojalá que nos puedan acompañar en la próxima emisión. Gracias, Elliot. Nos vemos. Nos vemos. Bye.